¿Qué onda? Buenas noches, Alfred. Bueno, si quieres empezamos porque, bueno, Atempa es el que va a grabar y pues nada, básicamente nada va a estar nosotros tres, entonces pues no le veo caso esperar a alguien. No sé cómo ves. Adelante, si ustedes me dicen que comienzo sin ningún problema. Perfecto. Cualquier duda me la comentan y sin problema trato de resolverles. Vale, aquí los procedimientos almacenados, las vistas e índices, ¿sí se me escucha bien? Sí. Son algo relativamente fáciles. Lo que llega a cambiar en ocasiones es el tipo de sintaxis que se usa. En este caso, la sintaxis que usamos no cambió en nada. Lo único que va a cambiar es la manera en lo que vamos a hacer. ¿A qué me refiero con esto? Igual tenemos que configurar el archivo, tenemos que agregar nuevos campos, ¿no? En este caso, si hicieron la práctica anterior y no le movieron ya nada, entonces no van a tener ningún problema. Sin embargo, si sí le movieron y lo dejaron en su estado inicial, entonces ahí sí hay que combinarlo o reconfigurarlo. ¿Que cuál era? Pues nos metíamos a nuestro explorador, a Firebird, y nos metíamos a estos archivos donde nosotros encontrábamos esto, ¿no? Yo lo dejé así porque sin problema. ¿Por qué? Porque a su vez no nada más va a guardar los usuarios, sino también los procedimientos almacenados, además de que va a corromper la seguridad. ¿Por qué queremos corromper la seguridad y queremos entrar o queremos descomponer dicha seguridad? Lo queremos hacer porque nosotros vamos a usar uso para los procedimientos. Bueno, en sí lo podemos usar para todo, pero para procedimientos almacenados podemos hacer uso de esto, ¿no? Ajá, entonces si tú no rompes la seguridad, no te va a dejar conectar. Ahorita les explico cómo va a funcionar. Vamos a conectar primero esto. En caso de que quieran hacer todo directamente aquí, no va a causar ningún problema. Lo único que hace es mandarlo esto a su respectivo motor de búsqueda. Iniciaremos con la conexión, que sería lo inicial y lo fundamental. Cuando ustedes abren, les abre esta pestaña. Si ustedes no tienen la configuración hecha de la práctica pasada, ustedes cuando intenten conectar les va a decir que existe un error al conectar. ¿Por qué? Porque ese error persiste debido a que la seguridad está en seguridad 4 o en la carpeta o en el evento seguridad 4 y no puede ser corrompida, porque recuerden, es una base de datos centralizada y no una base de datos descentralizada, ¿vale? Aquí le pueden poner el nombre que ustedes quieran y no va a pasar nada. Si quieren ponerle pruebas, server. En server aquí le tenemos que poner esta ubicación, la 127.0.0.1. ¿Por qué? Porque es nuestro servidor local, es decir, lo vamos a hacer por el puerto TCP, que es con el que cuenta nuestro equipo. Les platico que cómo va a cambiar o de qué manera sí cambiaría si nosotros estuviéramos en un servidor literal, es decir, que esta computadora fuera un servidor y tiene cierta dirección IP asignada, se le coloca aquí y todos los dispositivos que se conecten a través de eso van a usar esta IP para conectarse a nuestra base de datos. Como es de manera local y de manera interna todo, pues va a ser aquí. ¿Esto para qué nos va a servir en un futuro? Porque posteriormente, si todo fluye bien, van a dejarle unas prácticas donde les van a dejar conectar un sistema operativo libre con un sistema operativo Windows. Ajá, o con un sistema operativo propietario, como lo gusten llamar. Entonces aquí esto sí nos va a intervenir y sí vamos a tener que configurarlo. Lo vemos posteriormente. Pero es un comentario nada más para que sepan más o menos o para que vayan practicando con esta aplicación o esta plataforma o este IDE, que es lo correcto, ¿no? Que es un entorno de desarrollo integrado, que es decir, que nos facilita el no trabajar con símbolo del sistema o bloc de notas según sea el caso. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer de manera local, es lo que les decía. Tenemos de manera TCP, que ya sería por conexión de red, y pues el puerto que tenía, ¿no? Que es el 3050, que es el que usa por defecto Firebird. Aquí simplemente ubican aquí y aquí están sus bases de datos, todas las bases de datos a las que tienen acceso. En este caso yo creé varias para hacer pruebas de procedimientos almacenados y demás, ¿vale? Entonces, aquí, en librería del cliente no se coloca nada por la misma razón de que pues aún no tenemos como tal un servidor o no se crea un servidor. Aquí esta la pueden dejar por defecto en Known o en UTF-8, que es el formato que nosotros ocupamos por el lenguaje español.
Ajá, es UTF-8 y si lo quisieran en español se le agrega un guión y se le pone ESP, que es en español. Ahora aquí, nombre de usuario, tenemos este, que es el sysdba, o si ya crearon usuarios y tienen usuarios, lo abren con usuarios como tal. Para con esta finalidad de esta práctica vamos a dejar sysdba y vamos a dejar nuestro password, que es hola del 1 al 3. Generamos nuestra conexión y ya, nos mete a esta interfaz y como tal nos viene así, nos viene en blanco, ni siquiera está esta cuestión de aquí, nada más viene esta parte y esto no viene. ¿Cómo vamos a agregar uno? Le damos clic aquí y le damos en Show Abstract y tenemos todos nuestros datos. Va y ya nos muestra todos nuestros datos y aquí simplemente le ponemos clic izquierdo y empezamos a crear. ¿Vale? Creamos y le ponemos Show SQL Editor. Si lo haces aquí, te va a poner Show SQL Editor, ¿vale? Y pues ya te genera un editor de SQL. Y listo, aquí tú ya puedes, no sé, crear tablas y demás. Perfecto, vamos a conocer un poco más nuestro entorno. Supongamos que nosotros tenemos una sentencia, ¿no? Supongamos que esto es una sentencia y que tenemos así. Si yo quiero correr todo esto al mismo tiempo, lo selecciono, le pongo aquí, o bien le pongo control y enter. Ahora bien, para que nosotros guardemos de manera definidamente correcta y completamente, cuando nosotros ejecutamos la sentencia tenemos que colocar esta palomita para decirle que guarde los cambios. ¿Va? Entonces, ¿hasta aquí en el entorno hay alguna duda? Perfecto. Bueno, y por cierto, el manejador se llama Firebird Editor Pro. Igual, si gustan, al rato les paso el link, ahorita acabando, y sin problema. Ajá. Ah, ok, sí, mira, supongamos que nosotros vamos a ejecutar este, ¿no? Este select. Select from, seleccionar. Perfecto, vamos a ponerle este, ¿no? Aquí. Y vamos a ponerle otro select, ¿no? Select from, y le vamos a poner en la tabla datos P1. Si yo quiero ejecutar las dos, pues simplemente selecciono las dos y le doy play. Y te va a dar las dos. Te va a mandar aquí un error por la razón de que pues o seleccionas una o seleccionas otra. Porque son dos selects, pero si fueran insert, pues con los insert. Y aquí, si tú solo quieres correr esta sentencia, pues solo abres esta sentencia como tal, solo la seleccionas, solo seleccionas eso y le das play. ¿Vale? En este caso, como no hiciste ningún cambio en la tabla ni nada de eso, pues no te aparece aquí. Sin embargo, yo aquí hiciera un insert. Ajá. A ver, ¿dónde está el insert? Está de este lado. Si yo tuviera un insert, ¿no? Y tuviera este insert. Aquí, ¿no? Insert into nombre. Entonces lo que yo hago es que aquí, ahorita lo vas a ver, mira, de hecho aquí aparece la palomita. Aquí esto es para guardar cambios. Ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero es así como una introducción de cómo va a funcionar. Nada más es para que tengan un conocimiento previo a cómo manejarlo. Y bueno, en cuanto a las tablas, pues ya vemos que aquí tenemos todos los datos que va a contener nuestra tabla. Perfecto. Ahora sí, ¿alguna duda? ¿Va? Perfecto. Bien, vamos a esta parte de procedimientos almacenados, vistas e índices. ¿Qué les recomiendo yo? Ustedes sin problema pueden empezar por procedimientos almacenados. Sin embargo, si nosotros nos vamos a la parte del Firebird que les mandé o a la documentación de Firebird, si se dan cuenta, nosotros como tal no podemos, lo más recomendado es que tú empieces por índices, de ahí te vayas a vistas o al revés, y de ahí son tigers y procedimientos almacenados. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Que empiecen por lo que se les haga más fácil o que lo hagan por partes sin problema. Yo les recomiendo que empiecen índices, vistas y procedimientos almacenados. En este caso lo puse en este orden porque ese fue el orden que les dio la maestra. Pero ahora sí, el orden en que ustedes lo expliquen va a depender de ustedes. Y en caso de que lo quieran explicar en otro orden, me avisan y les reajusto. Y les reajusto esa cuestión de ahí. Ok. Perfecto. Entonces les reajustas y entonces ya tenemos esta parte. Entonces vamos a procedimientos almacenados. ¿Qué son los procedimientos almacenados?
Como aquí nos lo dice, son un conjunto de instrucciones escritas en el lenguaje SQL. Su objetivo es realizar una tarea determinada desde operaciones sencillas hasta tareas muy complejas. Bien, como tal, un procedimiento almacenado lo que nos va a ayudar es a que nosotros no estemos escribiendo tanto código. Es decir, es como un método, por así decirlo. Si lo ven en programación, sería, por así decirlo, un método, ¿no? Que ven que hacen en el método, ya si quieren utilizar ese método, ya no escriben todo el código que está dentro del método, sino simplemente mandan a llamar el método. Es algo similar, nada más que para SQL. Y ahorita se van a dar cuenta la complejidad que puede llegar a tener esta cuestión de los procedimientos almacenados. Pues de tener, como aquí lo dice, desde algo muy simple hasta algo complejo o muy complejo. Vamos a tener un objetivo en cuanto a los procedimientos almacenados. Como aquí nos lo dice, aligerar las aplicaciones clientes pudiendo ejecutar directamente en el servidor aquellas tareas pesadas y que necesitan muchos recursos. Es decir, si nosotros queremos ejecutar, no sé, por ejemplo aquí los mil insert en la tabla, nos va a reducir ese espacio o escribir tanto código como tal, además de que no va a ser el único objetivo ni el único beneficio de nosotros tener un procedimiento almacenado, sino que también nos va a ayudar a evitar inyecciones de código. Ahorita les explico cuando lleguemos a esa parte de inyecciones de código. Mira, aquí vamos a tener las ventajas: la compatibilidad, la integridad, la seguridad, el rendimiento y la sencillez. Tomen en cuenta que estas ventajas solo aplican cuando nuestra base de datos como tal está en un servidor o estamos trabajando un programa en conjunto, ¿vale? Como tal, de manera única no sirve del todo porque pues no tiene mucho sentido. Si sirve, si puede llegar a servir, sí. Es completamente eficiente, pues lo dudo mucho, pero en cuanto hablamos de servidores, cuando ya decimos que nuestra base de datos se ubica en un servidor, pues evidentemente nos conviene por mucho. Entonces, cuando hablamos de compatibilidad, permite ejecutar la misma operación sobre la base de datos. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo mi base de datos en un servidor y tú ejecutas ese procedimiento almacenado, debe de salirte exactamente a que si lo ejecutara Mario. Es decir, tienes la computadora Mario y la computadora y la otra computadora, ¿no? Discúlpame, no me acuerdo de tu nombre. No lo hago al propósito. Ah, de Atempa, perdón. Tenemos la de Atempa y la de Mario. Si Mario hace un insert y tú haces un insert por medio de un procedimiento almacenado, el insert debe de funcionar igual y no debe de mandarte ningún error. A esto se refiere con compatibilidad, sin importar desde dónde se ejecute, es el cómo se va a ejecutar y el que va a funcionar correctamente. Ajá. En la integridad, que dice centralizar el acceso a la información, es decir, que no tenga cualquier acceso a la información. Es decir, si yo quiero decirle que cierto procedimiento almacenado solo lo tengan ciertos usuarios, lo puedo hacer sin problema. Igual ya saben, grant privilege o proceduras almacenados y así. Pero bueno, aquí no me voy a detener en la parte de usuarios porque como tal tratamos de procedimientos almacenados. Ahora bien, vamos en cuanto a la parte de seguridad. Aquí nos dice, permite establecer un entorno seguro y otorga permisos y privilegios para la ejecución. Es decir, si yo quiero que un usuario pueda insertar datos, que los inserte, pero solo a datos específicos, con esto lo que yo hago es que solo puede insertar en esa tabla y nada más. Ajá, esa es una de las funciones del procedimiento almacenado. Ahora, en cuanto a rendimiento, se minimiza la forma importante de cantidad de información. A lo que se refiere esto es a que tú vas a evitar, supongamos, tú vas a tener que evitar contestar otra vez todo esto y ya no, nada, pues simplemente mandas a llamar el procedimiento almacenado y sin problemas te ejecuta y te ahorras bastante tiempo. A eso se refiere el rendimiento. Ahora, en cuanto a la sencillez, híjoles, aquí tiene un error de ortografía. Creo que en el que les mandé no, pero igual si lo tienen me mencionan. Sencillez, los procedimientos almacenados permiten la creación de bibliotecas o funciones, como les comentaba. Prácticamente, la sencillez, pues son métodos. Aquí tú lo que estás haciendo es una función en forma de procedimiento almacenado. ¿Por qué? Porque tú le vas a meter parámetros, que estos son los parámetros. Posteriormente, cuando veamos la parte de código, vamos a ver detalladamente cómo van a funcionar los parámetros y cómo va desde lo más simple hasta lo más complejo. ¿Vale? ¿Cuándo saber usarlas? Bueno, cuando se desea realizar consultas de manera constante,
Es decir, nosotros queremos hacer un montón de insert, y en este caso, como Firebird, a fuerzas tenemos que ponerle insert, into, tabla y datos. Mira, nosotros nos evitamos eso, y con un procedimiento almacenado ya solo colocamos los datos que queremos usar, ¿vale? Ahora, cuando se quiere hacer uso de parámetros, es decir, precisamente eso, cuando nosotros queramos determinar datos específicos para que se automatice, por así decirlo, esta segunda lleva relación a la primera. Y cuando se tratan de consultas complejas, es decir, supongamos que nosotros tenemos que realizar 100 consultas del mismo tipo, pero son complejas, y tú quieres evitar estar escribiendo la misma consulta varias veces por lo mismo, porque aparte de que es compleja, es muy larga. Entonces nos evitamos eso con un procedimiento almacenado. La escribimos una vez y la usamos las veces que queramos, sin volver a escribir todo, solo lo que necesitamos. Eso en cuanto a los procedimientos almacenados. ¿Qué podemos hacer con ellos? Lo que podemos hacer es crear, eliminar, actualizar y seleccionar. ¿A qué me refiero con seleccionar? A ver el contenido como tal de los procedimientos almacenados. Ahora, creación de procedimientos. La creación de los procedimientos almacenados permiten la creación de bibliotecas o funciones, lo que facilita el trabajo del programador. Esa parte ya se las había mencionado. Y un procedimiento almacenado, como les había comentado, va a evitar inyecciones de código. Supongamos que tengamos la interfaz usuario, ¿no? Que tenemos una interfaz que dice usuario y te pide que tú ingreses aquí el usuario, ¿no? También con la contraseña, ¿no? Tenemos el mismo caso, ¿no? No podemos y ya. Supongamos que aquí esto va a estar conectado a una base de datos. Entonces, a lo que se refiere a inyecciones SQL, es a que yo dentro de esta caja de texto te meta un SQL, te meta un archivo SQL o una sentencia SQL y anule la sentencia original y cargue la nueva. A eso se refiere una inyección. O bien, también hay personas que se dedican a la seguridad de las aplicaciones y que se encargan de descomponer. Por ejemplo, tú ya tienes tu .exe, lo que hace es sacarle el código, y si en ese código ve que existe una sentencia, un select from, pues ahí puede quitar ese select, y como ya sabe los datos que va a contener tu tabla, entonces lo que hace es directamente es hacer una inyección de código SQL, ¿no? En vez de que diga select, le ponga drep y que te borre tu base de datos directamente, y se borra en el servidor y ya, se fue. ¿Por qué? Porque ahí ya te hicieron una inyección de código. Más que nada para eso sirven los procedimientos almacenados. Bien, ahorita vemos la parte de cómo crearlos, vamos a la parte teórica y siento que sería más fácil. ¿Hasta aquí alguna duda en procedimientos? Ninguna. Perfecto. Ahora vamos a la parte de las índices. Un índice es un puntero o una fila determinada de las tablas que muestra una base de datos. Bien, esto puede sonar un poco confuso porque dices, ok, ya sé que es un índice, pero ahora ¿qué es un puntero? Perfecto. Lo pensé, y para no poner mucho texto, porque en ocasiones el texto se ve agotagado y pues simplemente se ven así ustedes como dicen, hay mucho texto y leen la mitad o no. Por eso traté de simplificar más lo que se pudo, y además de simplificar, poner solo lo más relevante. Ahora nos dice que es un puntero, una referencia que asocia el valor de una determinada columna con las filas que contiene ese valor o las columnas que componen ese puntero. Es decir, nosotros tenemos esta tabla, ¿no? A lo que se refiere con un puntero es, por ejemplo, yo quiero un puntero aquí que marque esto en específico. A que yo quiero que seleccione esta cuestión de aquí, solo esta cuestión y ninguna más. Es decir, este va a ser mi columna principal, por así decirlo, o sobre esta va a ser la búsqueda o la selección de. A eso se refiere con puntero. Más adelante vamos a ver cuántos tipos de puntero y para qué va a servir cada tipo de puntero. De manera general, un puntero sirve para esto. Es como un identificador para encontrar algo. ¿Para qué? Por ejemplo, si yo pongo un puntero en ID, pues mira, solo sobre la columna ID va a generar un puntero. Sin embargo, yo no genero un puntero, lo que va a hacer el motor de búsqueda, cuando nosotros coloquemos un select, va a empezar columna por columna y fila por fila hasta que encuentre el dato. Y ya con el puntero, mira, yo voy a trabajar sobre el puntero, ¿ok? Estos punteros ya los han trabajado, simplemente no les han explicado cómo sirve o qué es exactamente esa parte del puntero, ¿vale? Ya los han trabajado. ¿Para qué sirve? Emplea índices para encontrar las filas que contiene, lo que les expliqué de para que no recorra fila por fila y dato por dato. Para eso sirve una
una consulta, un índice, como aquí lo menciona. Igual ya se los platico cómo funciona y sin problema se los podría leer, pero pues como tal es esa parte de un localizador o de algo que te ayude a simplificar la búsqueda y le facilites al motor la búsqueda. Vamos a tener punteros de 4 tipos. En sí existen más. Los que permite Firebird son estos 4. Ojo, hay más tipos de punteros. Los que permite Firebird son estos. Que tenemos el Unicake, que nos dice todas las columnas deben tener un valor único. Es decir, si yo tengo en animales, tengo perro, yo ya no puedo tener en la siguiente fila otra vez perro. ¿Por qué? Porque tenemos una restricción unique o Unicake. También tenemos el index y aquí sí permite valores duplicados. Lo único que hace es agarrar la columna. Es decir, es un índice común y corriente. Es decir, se podría decir que de manera general aquí nosotros contamos con un índice no prefijo, es decir, no mostrado. Posteriormente vamos a ver cómo manejan estos índices o cómo crearlos, y etcétera. También tenemos el primario. El primario nosotros directamente lo trabajamos en la base de datos. ¿A qué me refiero con lo que trabajamos directamente en la base de datos? Cuando nosotros creamos la llave primaria, estamos trabajando en un índice. Pero aquí nos dice, admite valores únicos para la columna. Pero solo podía haber uno. Es decir, tú aquí, en esta misma tabla, puedes tener varios unique, ¿no? Unique, pero tú solo puedes tener uno primario, solo uno. De hecho, cuando tú creas tu tabla no puedes tener, no te dice, tú no puedes tener más de un dato en llave primaria. Ajá, porque va a ser único y va a ser un identificador especial, por así decirlo. ¿Vale? Esta parte en cuanto a los índices tenemos, y el full text. El full text va a funcionar exactamente con el index, pero cuando hablamos de full text, hablamos de texto, de mucho texto. Como aquí lo dice, en índices se emplean para realizar búsquedas sobre texto. Aunque es muy raro encontrar bastante texto, es decir, puro texto, unos 10 renglones sobre una base de datos, puede que pase. ¿Okay? Ahora bien, esto en cuanto a los índices. Estos índices son bastante simples. Ajá. Son bastante simples, al igual que las vistas. Las vistas son también bastante simples. ¿Por qué? Porque las listas como tal solo son selects temporales. ¿Vale? Ahorita vamos a ver a qué me refiero con temporales y para qué sirven y cómo usarlos ventajosamente. También se le conoce como views a los vistas y son tablas virtuales. ¿A qué se refiere con tablas virtuales? Es a que tú vas a generar, por ejemplo aquí nosotros usamos un uso de un select y esto está trabajando hacia el motor de búsqueda. Ajá, al motor de búsqueda. Recuerden, yo les podría mencionar ahorita los motores de búsqueda que tiene Firebird, pero a final de cuentas, pues es tecnicismo, esto es cosa del gestor mismo, o sea, no tendría mucho sentido saberlo. Ajá, por eso es que no puse, Firebird cuenta con 300 motores de búsqueda. Uno para esto, el SQL, el DSQL, el ISQL, o sea, todo eso no serviría porque a final de cuentas tú no designas qué motor va a usar qué, por lo menos en Facebook. Eso lo va a hacer de manera automática según lo que tú desees. Si habláramos de MariaDB o algún tipo de otro de gestor, pues ahí sí nosotros le indicamos qué tipo de gestor queremos que utilice, ¿no? En este, ¿qué es una tabla virtual? Solo muestra los datos que están almacenados en otras tablas. Es decir, yo quiero saber sobre la tabla personas, pero no quiero que trabaje sobre la tabla de las personas como tal o sobre el motor. Porque esto nos va a ayudar a ser temporal, es decir, aplica lo mismo del servidor. Es decir, para que yo no tenga una sobrecarga de queries, hago tablas temporales, es decir, que se van a almacenar de manera temporal, es decir, no van a trabajar directamente para no sobrecargar el servidor de solicitudes SQL. ¿Vale? A eso se refiere. Y bueno, aquí unas ventajitas que le puse. Ajá, que es el control de acceso, es una tabla real que se puede escoger en tu información, mejorar el rendimiento, pruebas seguras, es decir, para que tú, como les comentaba, no trabajes directamente con el gestor de base de datos, sino trabajes más bien con el motor de búsqueda de base de datos, sino para que tú trabajes directamente con los datos en las tablas sin que pueda verse afectado a la hora de generar muchas consultas, ¿vale? Reusabilidad de consultas. Gracias a las vistas no se deben crear consultas complejas.
Ajá. Es decir, lo mismo, si nosotros queremos hacer varios selects completos, varios selects muy, muy complejos, pues mira, simplemente mando a llamar la vista y la ejecuto y listo. ¿Vale? Y bueno, en cuanto a esta parte, pues, ¿alguna duda en índices o en vistas? Va, igual, ¿qué pueden hacer con las vistas, procedimientos almacenados y índices? Lo mismo aplica, ya no se lo puse porque sería redundar mucho y estar escribe y escribe lo mismo, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Crear, eliminar, actualizar y seleccionar. Ajá, es decir, utilizarlo, a lo que se refiere seleccionarlo es utilizarlo como tal. Bien, tenemos esta parte, ahora vámonos a la parte, permítanme tantito. Bien, listo. Una disculpa. Bien, entonces, si recuerdan, yo les mandé los archivos de vistas y demás, índices. Comenzamos con índices, que es la más fácil. Bien, como les comenté, vamos a tenerlos de tipo index. Ajá. ¿Cómo vamos a crear? Bueno, pues vamos a crear index, crea un índice. Aquí va a ir el nombre del índice como tal. Y aquí, ojo, este es uno de ordenado de manera ascendente. Esto no se lo comenten. Yo se lo pongo por si les llega a preguntar, ¿vale? De mientras no se lo comenten porque si no es donde empiezan los conflictos. Va, entonces nada más hasta aquí se quedan, pero por si les llega a preguntar por cualquier cosa, les dejé el número 2. ¿Vale? Entonces va a ser, crea un índice, aquí le ponemos el nombre del índice. En este caso, para que ustedes identifiquen que es un índice, le pones INDX y guión bajo el nombre del índice, ¿no? Y le vas a decir, mira, tú lo vas a hacer sobre la tabla, y ya aquí está tu tabla, la tabla datos P1, ¿no? En este caso se va a llamar datos P1, y además de que vas a usar el nombre, ¿no? Que el índice va a trabajar sobre la columna nombre. Y aquí lo mismo, esto lo que va a hacer es almacenarlo de manera ordenada, es decir, de manera ascendente y la descendente. Cuando hablamos de descendente y descendente, simplemente hablamos al orden en que se nos va a mostrar. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues exactamente lo mismo. Vamos a crear create, descending, index, y ya está. Y listo. Perfecto, aquí ya creamos los índices. Ahora para modificarlos, simplemente lo único que podemos hacer con los índices, no podemos quitarles, no podemos, lo único que podemos decirle es que si están activos o que si están inactivos. Es decir, si quieres que estén trabajando o que no estén trabajando. Como aquí lo dice, alter index, apellido, nombre del índice y le pones activo o inactivo. Ahora, para eliminar el índice, drop index, nombre del índice. Vamos a trabajar con un índice de este ejemplo. Vámonos a nuestro gestor. Vamos a borrar esto, vamos a hacerlo desde cero para que vean que no los engañen. Y hasta ahorita nosotros tenemos 4 índices. Vamos a borrárselos, vamos a ponerle drop index. Le ponemos drop index. Drop index. Y borramos todos los índices. ¿Va? Aquí en este caso solo he borrado 4 índices, que es nombre y apellidos. Y vamos a borrar el que dice mail, ¿no? Drop index. Aquí si yo solo quiero ejecutar, repito, si solo quiero ejecutar el primero, selecciono solo el primero y listo. Si quiero borrar 3, pues borro los 3 y listo, ¿no? Y se borran los 3, mira, y se ejecutan las 3 sentencias. Si yo solo quiero ejecutar uno, solo selecciono uno, así. Y lo borro y le pongo play. Ahora, para guardar los cambios, y se ven aquí, de hecho, si yo le pongo aquí actualizar, no se ve el cambio. Tengo que decirle que guarde los cambios. Ya dándole la palomita aquí, ya me actualiza y me borra los índices, ¿vale? Listo, ya tenemos los índices borrados. Vamos a crear índices de este tipo, que serían estos dos, ¿no? Que serían del tipo index, ¿no? Borramos esta parte. Y vamos a tener 2 índices, ¿no?
Y vamos a trabajar sobre el índice nombre y el índice apellidos. Lo ejecutamos, lo mismo, aquí todavía no se nos ven los cambios, de hecho ni siquiera nos aparece el apartado. Yo en cuanto le ponga la palomita y lo vuelvo a recargar, ya me salen los índices, ¿vale? Y aquí están los dos índices que creamos. Ajá, y aquí vemos sobre, pues, cómo está definido, ¿no? Si está activo o inactivo, ¿vale? Vamos aquí nosotros vamos a desactivarlos para que vean que si funcionan. Como tal les comento, estos índices trabajan en cuanto a los selects. Es decir, si yo hago un select, me va a hacer una consulta más rápida que si yo no tuviera un índice, ¿vale? Entonces, en esta parte, pues no afecta tanto. Ajá. Y tenemos esta cuestión de aquí. Ahora bien, vamos a desactivarlos para que vean que el comando de desactivar índices sí existe, que son estos. Como vimos, ya probamos ya probamos los de borrar, que fueron los drops, y sí funcionaron sin ningún problema. Igual se los vuelvo a poner sin problema para que los vean. Aquí ya tenemos los índices y queremos que los dos estén inactivos porque tenemos los dos activos, ¿recuerdan? Los dos activos. Active. Sí. Ya tengo que poner mi punto y coma, como voy a ejecutar las dos, vamos a comprobar que efectivamente los dos estén encendidos. Va, mira, lo tenemos de manera activa, el primer índice. Ajá. Ahora show SQL. Ahora vamos a comprobar nuestro segundo índice. Ajá. Y ya tenemos aquí, y nos dice que efectivamente nuestro índice están prendidos. Ahora ejecutamos estos dos, ahora vamos a volverlo a comprobar. Ok, actualicen la palomita y show object. Y teóricamente ya está desactivado. A ver, permítanme tantito. Nombres, ok. Ok, es que aquí tengo uno en active y en uno inactive. Inactive. Los dos vamos a dejarlos inactivos. Aquí actualizamos. Y efectivamente ya nos los desactivó, ¿vale? Entonces tenemos aquí estos en cuanto al tipo index. ¿Alguna duda hasta aquí? No, Alfred. Perfecto. Igual ya los borro de aquí porque pues ya los ocupé como tal, ya los creamos, ¿no? Ahora bien, este tipo de índice, el primario, no lo voy a hacer. ¿Por qué razón? Porque pues no creo que quiera un índice del tipo OK, ¿verdad? Cuando nosotros creamos un índice del tipo OK, vamos a crearlo de dos maneras. Ya sea que lo creamos directamente nosotros al crear nuestra tabla, que sería el primary key, o bien tenemos el altera de primary key, que es cuando nosotros alteramos la tabla. Y aquí nosotros estamos creando un índice del tipo primario. Si se dan cuenta ustedes con ese índice, lo más que pueden hacer es hacer select from y begging, para eso sirve. Como tal, no van a hacer como, ejecútalo, no. Se van a dar cuenta que están funcionando por esa razón que les acabo de enseñar, o bien que hagan un select y pues la búsqueda va a ser relativamente más rápido. Esto se vería más claro si fuera un tipo de, si la base de datos estuviera sobre un servidor, pero como no está sobre un servidor, pues no hay gran detalle. Ahora en cuanto a Unique, si yo trato, como ahorita están desactivados, nosotros dos, pues aquí no va a afectar. Miren, fíjense lo que va a pasar si yo le pongo nombre, para que tengan cuidado sobre quién van a generar el tipo. Si yo le pongo Unique, y lo pongo sobre nombre y le pongo play, teóricamente, no va a dejar. Es decir, yo ahorita que haga algo, una sentencia, es decir, lo he hecho directamente en Firebird, aquí en este SQL Tool, sí te deja ejecutarlo sin problema. Pero aquí no te debe de dejar. Bueno, cuando hagas un select, simplemente te va a decir que no, porque hay datos duplicados. Es decir, vamos a hacer un select from y vamos a ponerle datos de
Y aquí están los datos. Vamos a ver si tenemos algún dato duplicado. Pues al parecer no hay datos duplicados, pero sin embargo hubiera un dato duplicado, es decir, si aquí en vez de decir nombre dijera género, no debería de dejarte. Ajá. Bien. Teóricamente no debe dejarte por la razón de que si hay géneros repetidos. Ajá, a ver, vamos a ver. Le damos palomita. Ah, miren, chéquense. Chéquense, al darle la palomita nos da el error, porque nos está diciendo, mira, hay un problema en la evaluación del key. ¿Por qué? Porque para empezar, el nombre Ariel se repite más de una vez, por lo cual tú ya no puedes. Ajá, le pongo bueno, palomita y ya está. Entonces ya me mandó ese error, ¿no? Ya me mandó ese error. Ahora, si yo lo intento con el género, lo ejecuto, me va a decir que ya existe y vuelvo a ponerle la palomita y me va a aparecer exactamente el mismo error. Simplemente le doy X, lo vuelvo a ejecutar, ajá, y le pongo palomita y me va a decir, ah, mira, el género ya existe, ya los géneros se duplican, ah, entonces no me va a dejar. Ajá, entonces a eso se refiere Unique. Tienen que tener cuidado con qué van a poner el tipo Unique. Ajá. Por eso yo lo hice referente al IP. ¿Por qué? Porque ninguna IP puede estar repetida. Ajá. Es decir, yo no puedo tener la misma IP que otra computadora, pese a que estemos conectados a la misma red, no podemos tener la misma red. Y si se dan cuenta, ya aquí ya le puse la palomita y efectivamente no nos dejó, no nos mandó ningún error. Y pues simplemente vuelvo a actualizar aquí. Aquí, bueno, aquí índices, actualizar, índice ya está creado, palomita y índice, aquí está, índice IP. ¿Ya vieron? Entonces aquí igual, lo mismo, ¿qué es lo que pueden hacer? Pues insertar e eliminar. Igual lo mismo, solo inactivos o inactivos y para drop, el drop. Los sentencias van a ser lo mismo, lo que va a cambiar va a ser lo que tú coloques aquí, ¿no? Lo que tú coloques al inicio, index o unique index, ajá. Y bueno, pues alguna duda aquí en índices, siento yo que está bastante fácil, pero no sé si ustedes tengan alguna duda o así. No. Perfecto. Vamos a la parte de las vistas, ya no lo ocupamos. Ajá. Vamos a la parte de las vistas. Y aquí los tenemos. Las vistas como tal son fáciles. Lo difícil va a ser el tipo de sentencia que te vaya a pedir la maestra. Ajá. Cuando nosotros queramos crear una vista, le ponemos create view, nombre de la vista, has, es decir, qué sentencia vamos a crear, y le vamos a poner select from, nombre de la tabla. Para alterar la vista nada más es alter vista y vamos a escribir exactamente todo igual, nada más que con las modificaciones respectivas. En caso de que queramos eliminar la vista, pues la eliminamos, ¿no? Select from, cuando queremos usar la vista, el select from y nombre de la vista. Vamos a hacer una para que no nos quedemos así, ¿no? Create view, vamos a usar esta como tal, pero primero vamos a validar que no esté creada ya. ¿Vale? Cerramos el índice, creamos la vista y pues como tal no hay ninguna vista que... Ah, no, sí, ya existe la vista. La eliminamos, drop, la dopreamos, listo, ¿no? Aquí, ¿qué hacemos? Palomita, y reactualizamos y ya no tenemos ninguna vista. Aquí lo que hace esta vista es mostrar todo, ¿no? Le ponemos aquí, pum, pum, la palomita y pum, todo. Se creó la vista, todo. Ahora, si yo quiero utilizar la vista, select asterisco from, tengo que poner el nombre de la vista, en este caso, todo. Y aquí está. Ahora bien, nosotros podemos tener un ejemplo de muchísimas vistas, podemos tener un montón. Ajá. Es decir, quiero una vista que no se llame todo, que solo se llame nombre, ¿no? Bueno, le ponemos M nombre, demostrar nombre, ¿no?
Le ponemos que aquí en vez de un select nombre, pues que aquí sea, que me muestre el nombre, ¿no? Ajá. Y hacemos la vista. Y ya la creo. Y aquí pues ya sabes, dejarlo a mitad y actualizamos y ya me completó esa. Y ya aquí le ponemos el select from, nuestro select from, y le ponemos M. Nombre. Ahí está. Y listo, no solo me muestra el nombre, esto es una vista y si se dan cuenta la búsqueda es casi inmediata, por así decirlo. ¿Por qué? Pues porque no está trabajando con el motor de búsqueda, sino está trabajando directamente con los datos. Se está saltando ese paso, por así decirlo. Ojo, eso es a nivel servidor, recuérdenlo, que cuando es un servidor conviene más para no sobrecargar el servidor de sentencias, ¿no? Que bueno, ahí entra un tema de elasticidad y flexibilidad, pero ese ya es tema de más de programación que de otra cosa, de programación sobre servidor. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué pasa si yo en esta no quería solo el nombre, ¿no? Quería el nombre, pero cuando el ID sea mayor a 500. Ah, mira, cuando el ID sea menor a 500, ¿no? Ah, mira, pues simplemente le pongo. Aquí por eso, aquí va a depender mucho de ustedes, ya no va a depender de cómo te las entendí. Va a depender más la lógica o más de nada sobre su control, sobre su select. Ajá. Por ejemplo, M, nombre, pero quiero que sea un select, ajá, con el nombre, datos, pero no solo quiero eso, quiero que cuando el ID sea mayor, sea menor a 500, mientras sea menor a 500, va a ejecutarse, de mientras no se va a ejecutar nada, ¿no? Y aquí mando a llamar esta parte de acá, y tenemos esta parte, y aquí termina mi lista, ¿no? Yo la ejecuto y no hay ningún error. Y entonces yo cuando ponga el select que me nombre, ah, mira, solo me va a mostrar, solo me debe de mostrar 500 registros. Aquí por cuestiones de, para ver si sí me está mostrando esto, vamos a ponerle que nos muestre el ID, ¿no? Para ver nada más cuestiones de que sí nos mostró solo hasta el registro 500 y no más. Y efectivamente nos mostró hasta el registro. Aquí se ve 499, pero porque dijimos menor que. Si hubiéramos puesto menor igual que, ajá. Ahora bien, ¿qué dices? Chispas, ahora me equivoqué. No solo quiero, ajá, vamos a hacer varios alters para practicar, para que vean más o menos. Ahora, pero no nada más quiero que sea menor a 500, sino que sea menor a 500 y a su vez el ID sea mayor a, no sé, mayor a 200, ¿no? A 199. Mira, pues lo vuelvo a alterar, lo ejecuto, es palomita, y simplemente ejecuto esta parte. Efectivamente, miren, solo me muestra del 200 al 299. Yo creo por esa razón les pide que la base de datos tengan muchos datos para que generen pruebas, ¿no? Ajá. Entonces, es decir, si yo quiero excluir, es decir, que quiero que sea mayor a 200, ajá, solo quiero los registros cuando sean menor a 200 y cuando los registros sean mayor a 500. Ajá, ¿aquí qué le estamos diciendo? Aquí lo que le estamos diciendo que cuando los registros sean mayores a 500 o menores a 200, pues se van a mostrar. Ahorita van a ver cómo va a funcionar. Le ponemos la palomita y el select from y miren, del 1 al 200, del 1 al 500, del 1 al 200 nos los va a mostrar. Y del 200, ya del 200 al 499, al 500 como tal, no lo muestra. Ajá. Entonces aquí va a depender más de su control que tengan sobre los datos como tal, ¿vale? En este caso pues nos dice, mientras sean mayor a 500, es decir, del 500 al último se va a poder. Y mientras sean, o que sean menores a 200, es decir, del 200 para abajo también. Sin embargo, 201, 202, 203, 204, 200, etcétera, etcétera. De ahí hasta el 499 no nos lo va a mostrar. ¿Y cómo vemos ese dato? Miren, del 199 se pasó al 501. ¿Por qué? Porque 200 es mayor a 200, que es la característica de aquí, y tampoco es mayor a 500, por lo cual se cumple. Aquí, como les comento,
Va a depender mucho de su lógica y de cómo estén tanto en los select ustedes. No va a depender tanto del código, va a depender más bien de que ustedes qué tal se encuentren en la parte de hacer selects. ¿Va? Igual no creo que les pida selects compuestos, que es decir, un select dentro de otro select, porque pues no tendría mucho caso, porque solo les pidió una base de datos y por lo regular, cuando hay selects dentro de otro select, es porque tienes más de una tabla. Por lo menos más de una tabla, porque pues, ahí también puedes tener un select dentro de otro select con 2 bases de datos, con 3, o usar el join, el inner join y cuestiones demás, ¿vale? Entonces, aquí en vistas alguna, ay, voy a poner para borrarla, ¿no? Drop M, nombre, ¿no? Nombre, que sería esta. Drop view. Y listo. Y aquí actualizamos y se borra la vista. ¿Alguna duda en cuanto a vistas? No, Darlene. Todo bien. Sí, y Atempa, ¿qué tal? No, creo que se fue. Pero bueno. Vámonos a lo complicado, ¿no? A lo que en verdad les puede costar la vida. A los procedimientos almacenados. Como tal, no les generé un archivo de eso. ¿Por qué? Porque se me pasó, la verdad. Se me pasó. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué opciones nosotros tenemos con los procedimientos almacenados? Tenemos create, alter y drop, ¿no? Y hacer usos de los mismos. ¿Cómo vamos a definir cuándo usar cada uno y demás? Ajá. Bueno, según las necesidades que nosotros requiramos es lo que vamos a hacer uso. En este caso, también vamos a tener una alteración, que es create or alter. Lo que le estamos diciendo aquí es que en caso de que ya exista, lo altere, que es el que les recomiendo que más usen. Por cuestiones de práctica, en caso de qué pasa si no le pongo el OR, para que sepan que sí se puede crear un alter o un create, ¿va? Pero lo más recomendable es que es en el create o alter. En caso de que ya exista y a ustedes por cualquier razón se les olvidó que ya existía, pues simplemente ponen create o alter. Vamos aquí, nosotros podemos generar desde los más sencillos hasta los más complejos. Por eso lo dice, puede ser algo muy simple o puede ser algo muy complejo. Es decir, aquí también tienen que tomar en cuenta bastantes cosas. Deben de saber qué es un parámetro, que bueno, en programación se define como cosas que van dentro de un método, y demás. Aquí vamos a tener esta parte de los nombres y demás, de las variables que nosotros vamos a insertar. Es decir, aquí estamos declarándolo, ¿no? Y estos son los datos que nosotros como tal vamos a recibir. Ajá. Ahorita vamos a ver más a detalle ejemplos de los más simples hasta los más complejos. En este caso es para insertar datos, ¿no? ¿Qué le estamos diciendo? Crea un procedimiento, aquí recuerden, puede ser crear o alter, ¿no? Crear o alterar. En este caso vamos a ver los que ya tenemos aquí y los vamos a eliminar para que no piensen que los estoy engañando o que les estoy haciendo algún tipo de trampa, ¿no? Ya tenemos opciones, drop user, drop procedural. ¿Qué podemos hacer con los procedimientos almacenados? Literalmente de todo. No se lo digan a la maestra porque si no les van a decir, a ver, creen un procedimiento almacenado dentro de un procedimiento almacenado. Eso no, eso es incoherente, ¿no? Bueno, no es que sea incoherente, sí se puede, pero es más complejo. Se recomienda que no se lo digan porque esta semana ha estado como de malas y pues si quieren vivir, les recomiendo que no lo hagan. Y nada más comenten, nosotros podemos insertar, ya saben, el CRUD, ¿no? El CRUD y si acaso crear vistas desde un procedimiento almacenado. Y crear usuarios, eso está de más. Pero igual se los digo, no se los comenten porque entre más cosas comenten ustedes que pueden hacer, más cosas difíciles les va a poner a hacer la maestra.
En este caso vamos a tener simples, complejos y muy, muy complejos. En este caso vamos a crear que es para insertar datos, ¿va? Vamos a crearlo aquí en una de más, en un archivo desde blanco. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a comentar lo siguiente. Aquí con esto se indica comentario. Aquí tenemos un procedimiento almacenado con parámetros. Esto es uno de los fáciles, ¿vale? Aquí vamos a tener esto. Vamos a decirle, crea un procedimiento almacenado que se llame insertar. Y además que tenga como parámetros, vamos a verlo como un método, como si fuera en programación. Se vería así. Recuerden, cuando nosotros tenemos es public void, nombre del método y parámetros, llave que abre, llave que cierra, ¿no? Esos parámetros van a indicar exactamente lo mismo que aquí, que en programación, ¿va? Entonces vamos a decirle que va a ser, tenemos que declararle todos los campos que tenga nuestra base de datos. Ojo, si queremos que sea de manera dinámica, es decir, que yo le asigne nombres y valores. Es decir, vamos a ver ahorita otro ejemplo donde te asigne valores específicos, ¿va? En este caso dice datos P1, pero en sí debe de ser datos P1. ¿Va? Aquí dice datos P, pero esta es una base de datos que vamos a utilizar como prueba, ¿va? Vamos a crear uno así, pero vamos a empezar con uno aún más simple. ¿Qué es uno más simple? Que directamente te inserte los datos sin que tú le des ningún parámetro. Va para ver la diferencia que existe entre el parametrizado y el no parametrizado, ¿vale? Ahorita se van a dar cuenta cómo funciona exactamente. Aquí tenemos un procedimiento almacenado sin parámetros, ¿vale? Lo más seguro es que le pida de muy básicos. Igual, nada más insert, alter, delete y esas cuestiones. ¿Vale? Aquí cuando nosotros tenemos uno no parametrizado, lo que tenemos que hacer es borrarlo todo. Aquí es sin ningún parámetro y los paréntesis no son necesarios, ¿vale? Y aquí lo vamos a poner sin parámetros, ¿no? Sin P. Ahora bien, le ponemos los valores y aquí simplemente llenamos, ¿no? Queramos que tenga el ID, no sé, 78, por así decirlo, coma, con un nombre que se llame Pedro, con un apellido que se llame Picapiedra, ¿no? En un texto, bueno, aquí no es sexo, es género. Con un género que sea masculino, ¿no? Con un correo que diga q@email.com, ¿no? Y una IP con la 192.168.0.1. ¿no? Nos vamos a tener este procedimiento almacenado y lo que va a hacer es que yo cada que mande a llamar este procedimiento almacenado, vamos a ejecutarlo. Cada que yo mande a llamar este procedimiento almacenado, lo que va a hacer es insertarme solo estos datos. No me va a insertar otra cosa que no sean estos datos. ¿Va? Vamos a checarlo. Procedural ya lo tenemos aquí, sin parámetros. Ahora, ¿cómo ejecutamos? Le ponemos execute, y le ponemos procedure, ¿no? Y le van a poner el nombre del procedimiento, que sería esta parte de aquí. Lo ejecutamos y según las veces, también vamos a hacer un select para que vean las sentencias, select from datos, ¿no? Vamos a pedir primero la tabla que datos tiene para ver qué datos tiene, ¿no? En este caso, bueno, para ver qué datos tiene y para ver, aquí no tiene ningún Pedro Picapiedra, ¿no? Entonces, cada que yo ejecute este execute o este procedimiento almacenado, lo que va a hacer es aquí, palomita,
Le ponemos el select from. Y listo, ya sale Pedro Picapiedra. Si yo lo vuelvo a ejecutar, ahora van a salir dos Pedros Picapiedra. ¿Ya vieron? Entonces, esto es uno sin parámetros. Lo que hace este sin parámetros es que directamente, si tú vas a trabajar un insert sin parámetros, tú no puedes asignarle. Va a ser un valor constante y fijo. Ahora bien, uno con parámetros, que sería este. Ojo, estas dos puntitos, lo que hacen es decirle, el valor que vas a ingresar de aquí, lo vas a colocar aquí. ¿Vale? Este de aquí va a ser para acá. Eso es lo que indican esos dos puntitos. Eso es lo que indican esos dos puntitos, ¿vale? Eso es parametrización. Ahora, aquí les puede llegar a preguntar, ¿y el hash qué representa? Ah, mira, cuando tenemos hash es cuando nosotros podemos declarar variable. Solo si les pregunta, declare variable, nombre de la variable y tipo de variable. Eso no se lo recomiendo que lo hagan, a menos que se los expliquen, y listo. Ahora bien, vamos a tener este procedimiento almacenado con parámetros. Ahorita vamos a ver cómo funciona exactamente, que lo ejecutamos y nos dice, tenemos un error en la columna sexo, porque no se llama sexo, se llama género. Ajá. Lo ejecutamos y listo. Lo actualizamos y actualizamos aquí y ya está, con parámetros. Ahora vamos a ejecutarlo, que se va a llamar execute procedural. Colocamos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Lo que tenemos que hacer aquí es nosotros le tenemos que dar un ID. En este caso quiero que sea el ID 1, ¿no? Que se llame Juan. Y de apellido que sea, no sé, Fernández, ¿no? Por así decirlo. Además de que tenga un sexo masculino. Un correo electrónico, no sé, l@gmail.com, ¿no? Además, una IP 192.198.189.90.0. Ojo, esto tiene que ir entre comillas simples, todo. Dato por dato. Y si se dan cuenta que nosotros ya nos evitamos eso de estar escribe y escribe el insert into desktop, bla, bla, bla. Aquí lo que hacemos nada más es dar los datos y ya nada más mando a llamar este procedimiento y lo ejecuto. Dice input versus match insert. Vamos a ver qué pasó. Es el procedural, Mario, se supone que está todo perfecto. Ajá, vamos a ver si este ya está creado. Esto ya está creado. Juan Fernández, género masculino. Ok, aquí me faltó una comilla y aquí otra comilla. Y listo, ahora sí. Que lo ejecute y listo. Tenemos que hacer un select from en esta tabla sobre la que trabajamos. Un select from y listo. Tenemos a Juan con un ID 1 que se llama Fernández. Ahora si yo aquí le cambio Juan por Juanita, ¿no? Juanita Fernández femenino y tengo un Gmail J, ¿no? Con una IP de este tipo. Lo que hacemos es otra vez ejecutar y le damos la palomita y el execute y listo, ya tenemos a Juanita Fernández. Y aquí sería uno parametrizado. Ojo, aquí la sentencia que ustedes ocupen pueden ser la que ustedes quieran. Puede ser un select, puede ser un insert, puede ser un update, un delay o un drop, ¿vale? Aquí la del delay es un poquito especial. ¿Por qué es un poquito especial? Porque no va a ser una simple. No va a ser cualquiera, ¿no? No va a funcionar de manera cualquiera. ¿A qué me refiero con esto? Es aquí yo tengo que poner creación o alteración del procedimiento almacenado, el nombre del procedimiento almacenado, en los returns, aquí. Esos returns, ¿para qué nos sirven? Si nosotros no colocamos estos returns,
lo que va a suceder es que cuando nosotros ejecutemos dicho sentencia, pues no va a cargar de manera correcta. Más bien ni siquiera va a cargar nada, nada más va a decir que ya se ejecutó, pero no hizo nada. No, entonces le vamos a decir, queremos que nos regrese valores en este parte. Vamos a decir hash, no declaramos variables, todo lo que va a ser begin, el procedimiento. Va a decir mientras, for, mientras, haga una selección y aquí tenemos que forzosamente poner los campos que va a tener. No podemos poner un asterisco por esta razón, ahorita lo vemos. Le ponemos from, nombre de la base de datos como tal, en este caso vamos a dejarlo así en datos 0, y into, tienes que decirle en dónde va a guardar los datos que van a salir de aquí. Por ejemplo, el ID en el row 1 lo va a guardar aquí, el nombre lo va a guardar aquí, el correo lo va a guardar aquí, y así de manera sucesiva. Ajá, y le vamos a decir, cuando esto acabe, vas a decir un begin y vas a suspender el for. Vas a suspender el for que se generó aquí y vas a terminar los procesos, ¿vale? Lo creamos y bueno, ya saben, palomita, refrescamos y ya se creó el seleccionar. Ahora, aquí el seleccionar no van a poner un execute, deben de tener cuidado, no van a poner un execute, van a hacer un seleccionar y listo. Aquí lo ejecutan y genera todo. Aquí así. Y lo genera de manera dinámica. Y genera el cargo de manera dinámica. Podemos hacer algo más complejo, como meterle parámetros y que valide los parámetros para decirle solo qué datos quiere y así. No es necesario porque es un procedimiento almacenado y de un select. Todo trabajaría sobre este select. Es similar a una vista. ¿Cuál va a ser el detalle? El detalle entre la diferencia va a ser que este sí va a trabajar como tal con el motor de búsqueda, ¿no? Y aparte de que pues vas a poderlo mandar y no tienes que poner select from view, sino simplemente select from y nombre del procedimiento almacenado. Ojo, muchachos, aquí hay algo todavía mucho más complejo dentro de, igual les digo, la sentencia puede ser, aquí forzosamente de este método debe de ser sí o sí un select, no puedes hacer otro. Ajá, debe ser un select compuesto o un select simple, eso va a depender de lo que tú gustes. Ahora, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de insert y de la sentencia puede ser cual sea. Aquí tenemos un ejemplo, ajá, aquí donde entra un solo parámetro y es fijo. También podemos tener uno donde entra un solo parámetro y es con más parámetros. Es decir, aquí tú puedes hacer un procedimiento almacenado que tenga varios suboperaciones. Ojo, este de aquí que lo expliquen no es obligatorio, pero sí fundamental que lo sepan por cualquier pregunta. No obligatorio, pero sí fundamental. Por si les llega a preguntar. ¿Vale? Nosotros aquí trabajamos, por eso decimos que un procedimiento almacenado a su vez es una función, porque empezamos a hacer validaciones. Ajá. Tenemos bastantes validaciones. Aquí, por ejemplo, nos dice, crea o altera un procedimiento almacenado llamado opciones y donde te ingrese una opción, ¿no? Y te va a decir, mira, primero va a validar si el valor que ingresó en opción es igual a 1, entonces va a insertar datos sobre la tabla P, bla, bla, bla. Y en este caso, como es único, es decir, ¿a qué me refiero con único? A que solo va a aceptar un tipo de dato, es decir, solo estos, solo estos. Es decir, aquí sería opciones sin parámetros, ¿no? Sin parámetros aquí. Opciones sin parámetros. Y nos dice, mira, si no es 1, entonces se va por el else, que sería un delayed from, datos P, cuando el ID igual aquí. Todo esto puede ser parametrizado. Vamos a ejecutarlo. Ok. Crea o altera. Lomita. Y actualizamos y listo. Ya creo. Sin parámetros. Lo ejecutamos. Y ya. Hacemos el select from. Ojo. ¿Cómo van a identificar si van a usar un execute o un select para el procedimiento almacenado? Esto se van a dar cuenta gracias a esta cuestión de aquí. Al return. Si tiene esta parte de suspend o es un select, va a ser un select con select, o si tiene un suspend, ¿va? El suspend debe de ir forzosamente, si no te va a marcar un error.
En estos no, en estos de insertar, crear, eliminar, no te los pide como obligatorio, más bien ni siquiera te va a dejar hacerlo si tú lo pones. Bien, y aquí ya inserta datos, vamos a comprobar que esos datos de hola, hola se hayan ejecutado de manera correcta. Select from, le ponemos datos P. Lo ejecutamos y efectivamente, creo que no lo guardó. A ver, vamos a correrlo otra vez. Vamos la palomita, select from, datos P. Y, caray. Ok. Es que aquí estamos parametrizando la opción 2. Aquí debe de ser la opción 1. Perdón. Que la opción 1, cuando yo seleccione la opción 1, va a ser el insert, ¿no? Lo ejecutamos, le ponemos la palomita para que sobrecargue los datos. Y aquí pues ya está. Hola. Podemos hacer algo mucho más, todavía más complejo, que sería una secuencia de un montón de ellos. A mí me sirve, la verdad no, porque no soy administrador de base de datos, soy programador, si quieren llamarlo así, o bien soy un administrador de redes, ¿no? Tengo que conocer solo lo básico. Podemos entregar o entrar en uno más especializado. ¿A qué me refiero con uno más especializado? Si recuerdan aquí, tenemos un insert sin parámetros, sino parametrizado. Aquí va a ser lo mismo, simplemente agregándole una opción. Vamos a ver un ejemplo. En este caso va a ser este mismo. Y vamos a mandar a llamar todos estos métodos también, ¿no? Que sea para el parametrizado. Lo colocamos aquí, coma, y todo lo demás. Y aquí igual recopiamos, ¿no? Y aquí. Va a aplicar exactamente lo mismo. Ajá. Y aquí la diferencia va a radicar es que en vez de tener un solo elemento, aquí le vamos a quitar solo que se llame opciones. Ajá, opciones y aquí. Aquí le vamos a modificar esta parte de aquí en esta parte. Vamos a tener que modificarlo. Vamos a cargar lo ejecutamos, todo fluyó bien, le damos a la palomita, recargamos y listo. ¿Va? Entonces aquí lo que hay que hacer es simplemente, aquí ya no nos va a aceptar solo la opción, sino que también le vamos a insertar los datos que queremos. En este caso no tenemos a Juanita. Ajá. Y aquí tenemos esta parte y lo colocamos también. Ajá. Y recuerden, esta va a ser la opción y esta va a ser el ID. Y aquí pues ejecutan, como es opción 1, pues va a trabajar sobre eso. ¿Va? Y aquí igual, si yo quisiera que aquí fuera, no sé, que yo cada que le pida el ID, ¿no? Pues que sea el ID que coloque, ¿no? Ejecute aquí. Y listo, ya. Vamos a la palomita y vamos a ver si nos agregó a Juanita. Con un ID 1. Y aquí está Juanita. Entonces ustedes pueden partir desde algo muy simple, como lo es entrar uno sin parámetros, a entregar uno sin parámetros. Ahora vamos a hacer el del ID, ¿no? Vamos aquí a actualizarlo, le damos a actualizar y vamos a uno, ¿no? Que me borre a Juanito, ¿no? Yo quiero ya que me lo borre. Le damos a ejecutar, le damos a la palomita, le damos datos y nos debió haber ya eliminado a Juanita. Chispas, creo que lo tenemos más de una vez. Ok, aquí no le cambiamos la opción, aquí debió haber sido opción 2. Y tenemos así muchos ejemplos que podríamos inventarnos. Y pues si se dieron cuenta nos envió a los Juanitas. ¿Por qué? Pues porque todos tenían ID 1. ¿Vieron? Y así es como trabajan con la parametrización y con los procedimientos almacenados. Simples, complejos. Y existen otros mucho más complejos todavía. Pero la verdad, dudo mucho que les pidan algo más complejo que esto. O sea, yo digo, estoy segurísimo de que no van a llegar ni siquiera a esta parte de los if else. Si se quieren ver pros, díganlo, pero corren el riesgo de que les pase lo de la vez pasada. Y pues creo de mi parte, si no hay dudas,
Si no hay duda alguna, pues de mi parte sería todo o hasta aquí llegaríamos. ¿Alguna duda? Muchas. Ajá, adelante, las que quieran. No, sin problema. Solamente ¿Seguro? te iba a decir que nos puedes mandar, puedes mandar el link para descargarlo. El ¿Cuál? ID, Ya se los mandé, ¿no? ¿sí? Sí, ¿no? ¿O no? Este sí se los mando. Generamos esto. Esta parte de aquí lo borro. Procedimientos almacenados. Listo. Recuerden, para borrar, pues nada más drop procedure, nombre del procedimiento. ¿Va? En un momento más. Y cualquier cosa, no sé si lo llegan a practicar o algo así. Si lo llegan a hacer, pues sin problema. Y si tienen alguna duda que les surgió durante la ejecución, avísenme con antelación y creamos un Meet sin problema. El gestor se llama Firebird Editor Pro. Ahorita igual les digo sin problemas les paso el link. Pero ¿existe alguna duda en cuanto a los temas? Perfecto. Bueno, pues yo me despido. Pues ya, mi labor acabó acá. Gracias. Descansa. Tengan una buena noche, igual descansen. Bye. Bueno, vale. Bye.